alaba usted al Señor en esta mañana? Piense un momento ahí y dígale: Señor, te alabo por el día que me regalaste. Señor, te alabo por la salud que me permites tener. Te alabo, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te alabo por mi familia. Te alabo por mis hijos. Te alabo por mis nietos, por mi esposo, por mi esposa. Te alabo por mis mascotas. Cada cosa que usted tiene, cada cosa que el Señor le ha dado, es un privilegio que usted tiene de parte de Él. Y usted puede decirle a Él: Señor, te doy gracias por el aire que respiro. Te doy gracias por la libertad que me das de alabarte cada mañana. Puede decirle: te alabo, Señor, porque tú eres bueno. Te alabo, Señor, por tu fidelidad. Te alabo, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre misericordia. Una vez más le decimos: te alabo, Señor, porque tú eres bueno. Te alabo, Señor, por tu fidelidad. Te alabo, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre misericordia. Ahora dígale: te alabo con todo su corazón. Alabo, Señor. Alabo, Señor. Alabo, Señor. Alabo, Señor. Alabo, Señor. Te decimos: te alabo, porque tú eres bueno, Señor. Te alabo por cada lugar que tú me das en tu presencia, porque tú me has llamado a ser sacerdote, Señor Jesús. Somos linaje escogido, nación santa, y por eso te alabamos, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres fiel, Señor, porque tu misericordia es eterna. Díselo. Alabo, Señor. Alabo, Señor. Alabo, algo diferente. Si usted nos está sintonizando, quiero invitarle a que hoy pueda escribir un comentario y poner: Señor, te alabo por mi familia. No sé por qué usted quiere alabar al Señor. Te alabo porque tú eres bueno. Y así cada uno ahí donde está, desde su casa, para saber de que usted y yo estamos en el mismo sentir, alabando al Señor. Quiero invitarle que ponga ahí un comentario y diga: Señor, te alabo porque tu misericordia es para siempre. Amén. Lo cantamos una vez más en lo que usted escribe
¿Sabe lo lindo de esto? Es de que nadie lo ve porque escriba. Sí sabemos quién es, pero no importa, usted puede hacerlo con toda libertad. Dice Mariceli que alaba al Señor porque es nuestra fuerza y nuestra protección. Amén. Verónica dice: Señor, te alabo porque nos cuidas en el trabajo y cuidas a mis papás. Amén. De verdad que a cada uno nos cuida el Señor donde estamos. En el trabajo, en el lugar donde nos movemos, el Señor nos guarda. Y por eso le alabamos con toda libertad. Puedes decirle una vez más: te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Dice Evelyn que alaba al Señor porque la ama a pesar de lo que ella es. Amén. Dice Celina que alaba al Señor porque nunca nos abandona. Amén. Él es nuestro fiel compañero. Dice también Kowalski Morales, desde San Salvador, dice. De Estados Unidos, dice: te alabo, mi Yeshua, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y por ella no he sido consumido. Aleluya. Ivy dice: te alabo, Señor, porque tú eres bueno. Sonia dice: te alabo por mi familia y porque eres nuestra fuerza. Dice Evelyn nuevamente: te alabo por tus misericordias inmensas y por cada una de mi familia. Se da cuenta, todos tenemos por qué alabar al Señor y no podemos callar, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Amén. Le decimos una última vez con toda libertad: te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabamos. Cantando al Señor, vamos a seguir leyendo. Sabe, esto es bueno, que usted pueda expresar lo que hay en su corazón. Te alabo al Eterno, porque ha puesto este sentir en la familia Morales. Amén. La iglesia de Cristo Maranata Santa Ana. Alabar a nuestro común Salvador. Gaby dice: Señor, te alabo, porque tus misericordias con mi vida son inmensas y hasta este día tú me has ayudado y me has dado más de lo que he imaginado. Te amo, Dios. Aleluya. No podemos dejar de alabar el nombre de Dios. No podemos callar lo que Él ha hecho. Hermana Margarita dice: te alabo, Señor, porque hasta este día me sostienes y la seguirás sosteniendo. Le seguirá dando fuerzas, hermana. Le seguirá dando ese deseo de alabarle. La palabra de Dios dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. Y hoy ya vemos 11 conectados, pero dentro de cada hogar sé que hay más personas. Así que somos un buen número que alabamos al Señor. Somos un buen grupo que estamos hoy en sintonía, alabando el nombre de Dios. Le decimos una última vez con todo nuestro corazón: te alabo, Señor. Te alabo, Señor.
cantamos una alabanza más mientras suena la música. Leemos un comentario más que dice ahí: te alabo por nuestra familia Maranata. Definitivamente le damos gracias porque somos parte de una congregación, porque somos el pueblo de Dios alabando el nombre de Él. Amén. Amén. Ahí donde está, quiero invitarle que podamos cantar una alabanza más y le diga a Él con todo su corazón: todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Por la mañana y por la tarde, joven o viejo, alabaré. Si estoy contento o si estoy triste, a toda hora alabaré. Tú eres todo para mí, omnipotente Dios de amor. Jamás podré dejar de alabarte. Dile: todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Por la mañana y por la tarde, joven o viejo, alabaré. Si estoy contento o si estoy triste, a toda hora alabaré. Tú eres todo para mí, omnipotente Dios de amor. Jamás podré dejar de alabarte. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Alabaré en los cielos con los querubines, eterna será nuestra canción. Te alaba la tierra con sus criaturas, te alabará toda nación. Tú eres todo. Tú eres todo para mí, omnipotente Dios de amor. Jamás podré dejar de alabarte. Díselo. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Una última vez dile: todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Amén. Bendiciones, hermanos. Qué linda es la presencia del Señor, ¿verdad? Yo sé que ahí donde usted está, llegó la presencia del Señor y le tocó y lo alabó con todo su corazón, porque somos adoradores, ¿verdad? Queremos adorar a nuestro Dios todo el tiempo, que nuestra vida se convierta en una adoración a nuestro Señor. Déjeme bendecirlo, que esta semana el Señor siga cuidándoles, siga
dándole, le siga animando para que todos sigamos adelante. Y quiero decirles algo, yo alabo al Señor porque me los dio a todos ustedes como familia Maranata, los cuales realmente somos una familia, ¿verdad? Bienvenidos a este culto, a esta celebración para el Señor, y que la palabra que Dios nos dé venga, caiga en tierra fértil y la pongamos por obra, y que el amor de Dios nos inunde para todas las personas, para que nosotros podamos darle amor a todas las personas, así como Dios nos ha dado a nosotros. Así que dispongámonos y póngase de pie, déle un abrazo ahí a su hermano, a su mamá, a su tía, a su sobrino, a su primo. Dese un abrazo lleno de la presencia del Señor, y de aquí les mandamos miles de abrazos y miles de besos. Los amamos. Bendiciones. Qué bueno estar reunidos esta mañana. Qué bueno poder congregarnos. Hoy, cuando usted oía a Paul leer todos los comentarios, yo pensaba en el mío, y como no tengo aquí para escribir, entonces me lo guardé para este momento. Yo le alabo a Él porque dice la palabra que Él es digno de toda la alabanza, porque Él es Dios. Todo lo demás que usted dijo es cierto, es verdadero, es valedero, pero la principal razón para alabar a Dios es porque Él es Dios y es digno de toda gloria, de toda honra, de toda la alabanza, dice la palabra. Entonces, yo creo que independientemente de la circunstancia, independientemente de cómo estemos, debemos de alabar a Dios. Dice la palabra que el que esté triste, ¿qué? Ay. Haga oración, ¿verdad? Oración. El que esté afligido, ¿va? El que esté afligido, triste, ¿sí? Que haga oración, que ore a Dios. Y el que esté alegre, que cante, ¿va? Que exprese a Dios todo aquello. Yo creo que nosotros, no digo que no nos llega por ratos alguna tristeza, alguna aflicción. Hay cosas, somos seres humanos, pero independientemente de todo eso, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. La alegría que Él nos da, y entonces debemos de alabar a Dios en todo tiempo y en todo momento y por toda circunstancia, así como debemos de estar agradecidos. Esta mañana yo quiero tratar un tema que por tiempos lo hemos utilizado para animar, para exhortar, para alentar a los creyentes a reunirse. Y esto está, y lo hemos usado muchas veces para evangelizar o para muchas cosas, y es el hecho de congregarnos, todos los que hemos creído en el Señor. Entonces yo le puse esta mañana al tema congregarme en estos tiempos, porque ha sido algo excepcional, o sea, algo que no esperábamos, algo que vino a caernos como una guacalada de agua fría, ¿verdad? Que de la noche a la mañana ha cambiado nuestra forma de vivir, nuestra forma de interactuar, de comunicarnos, de muchas cosas han cambiado. Pero lo que no debe de cambiar es nuestra fe, el espíritu que nos une, el Dios en el que creemos y por supuesto el ánimo de estar siempre reunidos. Así que yo lo invito esta mañana a que usted abra su Biblia en Hebreos capítulo 10 y vamos a leer el versículo 25. Es importante e interesante que leamos, que usted ahí en su casa en otro momento lea todo el capítulo para que vea bajo qué contexto está el versículo 25.
Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces yo esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero hablar un poco sobre esto, sobre el congregarme, porque como le decía, estamos en una condición diferente, especial, si así la pudiésemos llamar, a la cual no estábamos acostumbrados. Como seres humanos, nosotros fuimos hechos para estar reunidos, para estar relacionados. Dios nunca dispuso que hubiera distanciamiento social ni distanciamiento físico, porque son dos cosas diferentes. El distanciamiento social es volverse como ermitaño, es apartarse totalmente. Y el distanciamiento físico es tomar una distancia física medida en metros, ¿verdad? Entre una cosa u otra y entre una persona y otra. Entonces, Dios nunca dispuso el distanciamiento, ¿verdad? Al contrario. De hecho, Él le fascina, digo le fascina porque Dios no ha perdido ese deleite de poder reunirse con los suyos. Y lo ha hecho desde que hizo la humanidad y ha estado ahí buscando la forma, los medios de cómo reunirse con el hombre, de cómo tener esa intimidad y de que los hombres pudieran vivir en armonía. Por eso es que dice la palabra, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Oiga, o sea, no solamente debemos de estar juntos, sino que debemos de vivir en armonía. O sea, como las cuerdas de la guitarra, ¿verdad? Como las teclas del piano, ¿no? que está en armonía. Ahí hay, cuando desafina una de las teclas, cuando una de ellas no está bien afinada, una cuerda, una tecla, o una parte de la batería, uno de los tambores, está desafinado, entonces todo suena feo. ¿Por qué? Porque hay un elemento que no está funcionando correctamente. Así es el cuerpo de Cristo, así es la iglesia de Jesucristo. Dios dejó la relación, el que nos reuniésemos, el que nos juntáramos, para poder aprender a estar en armonía, armonizando los dones, los diferentes tipos de caracteres, ¿no? Aún los tonos de voz. Por ejemplo, yo tengo un tono de voz que muchas veces parece que estoy regañando o enojado, y no es así, ¿va? Y a veces me dicen que ya estás enojado. No, les digo, no estoy enojado, simple y sencillamente se me elevó un poquito el tono de la voz y ya parezco que estoy molesto o enojado, y no es así. Entonces sirve para eso, para irnos conociendo, para poder llevar una relación armónica. Entonces en Hebreos el escritor, yo asumo, porque en esto hay mucha controversia, de que el escritor es el apóstol Pablo. No hay una postura definitiva que fue Pablo quien escribió Hebreos, pero por la forma en que escribe y la relación que hay entre otras cartas con esta, podemos asumir, aunque no podemos determinar totalmente de que sea él el que lo haya escrito. Generalmente nosotros consideramos que el reunirnos como congregación, y esto es una expresión muy común que se escucha entre los diferentes cristianos, y es que vamos a la iglesia a reunirnos. Le hemos llamado iglesia a un edificio, a una edificación majestuosa,
imponente, que tiene todas las comodidades o que no las tiene, porque las hay desde una humilde, o más que humilde, una sencilla edificación, hasta la más exuberante, exótica, moderna, tecnológica y todo lo que usted quiera, edificación, ¿verdad? Así como hay, llamémosle ahorita por el momento, iglesias que solamente son 4 paredes con unas ventanas y una puerta, ¿verdad? Hasta aquellos edificios en donde usted se pierde si es primera vez que llega, ¿verdad? Porque son tan inmensas que si no se conocen fácilmente uno se puede perder en esos lugares, y tienen tal tecnología, ¿verdad?, que cuestan millones de dólares. Entonces tenemos la costumbre de llamar iglesia a un edificio, pero realmente nosotros sabemos que la iglesia no es un edificio limitado por paredes. Jesús nunca dijo, voy a edificar una iglesia de barro, de ladrillo, con techo. No, Jesús no dijo eso. Dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es el mejor constructor, el mejor edificador. Y por eso es que dijo que sobre él, que es la roca, iba a edificar su iglesia. Entonces el cimiento de la iglesia, no es un cimiento físico, no es una piedra física, ¿no? Pero lo expresó de esa manera para que tuviéramos una idea de cómo era, puso una figura para que pudiéramos tener una idea. El problema es que trascendió de ser una figura como ejemplo a algo que se denominó iglesia. Entonces usted dice, la iglesia, por decir algo, pentecostal unida, y entonces la gente cree que es el edificio, la iglesia de Cristo Maranata, y la gente cree que es el edificio, la iglesia catedral, la gente cree que es ese monumento histórico que hay en el centro de nuestra ciudad. Ese es el edificio. Ese no tiene vida en sí. Está hecho de piedra, cemento, cal, ¿qué más llevará? Grava, pintura, cosas valiosas, probablemente oro, piedras preciosas, y todos los elementos que contengan. Y las iglesias evangélicas tienen púlpitos, tienen instrumentos, tienen una serie de cuestiones. Esos son los edificios. Entonces Jesús fue el que edificó la iglesia sobre sí mismo, porque Él es la roca. También dio instrucciones a la iglesia, oiga, de cómo hacer cuando una persona, un hermano, caía en pecado. Entonces dijo Él, si no primero hablen con él, si no les quiere hacer caso, preséntenlo a la iglesia. Entonces no se está refiriendo al edificio, se está refiriendo al conglomerado, al conjunto de personas, ¿verdad? Y otro ejemplo es, Pablo perseguía la iglesia, o a la iglesia. Entonces yo no me voy a poner a perseguir a un edificio porque sé dónde está. Entonces no tengo por qué perseguirlo. Estaría loco yo si me pongo a perseguir una casa. Conozco la dirección y llego a ella, pero los perseguía porque los cristianos de ese tiempo se movían de un lado para otro o estaban diseminados en las diferentes ciudades y pueblos, y entonces él los perseguía. Entonces perseguía personas que son la iglesia. Entonces, y hay muchos más ejemplos en el Nuevo Testamento, ¿verdad?
de que la iglesia no es un edificio, sino es una entidad viva y compuesta de miembros activos. Definitivamente este es el deber ser, porque si usted ve, en las congregaciones hay mucha gente que no activa, que llega a estar de una manera pasiva, pero le pregunto yo a usted, ¿hay algún miembro de su cuerpo que sea pasivo? ¿Tendrá usted algún miembro que es pasivo? No, el miembro que es pasivo probablemente esté enfermo o esté muerto. Por ejemplo, una persona que tiene su mano seca, entonces ya la mano no hace nada, no puede tomar elementos, no puede tomar los vasos, los cubiertos, no puede agarrar nada. ¿Por qué? Porque está seca, está muerta, está ahí, es parte del cuerpo, sí, pero muerta. Y en las iglesias hoy hay muchas personas que están así o en ese proceso. Y por eso es que yo quiero hoy, esta mañana, hablar sobre este tema. Porque el dejar de congregarnos tiene un concepto diferente al que hemos acostumbrado o al que hemos conocido. Yo quiero esta mañana poner esto en claro para que usted vea que el congregarse no es el simple hecho de asistir a un edificio, Amén, a un lugar, trasciende, va más allá de eso. Si usted me acompaña a Mateo 16, 18, ahí vamos a leer aquí para que usted vea lo que le acabo de hablar. Es algo que está en la Biblia, no es un invento de este pastor, sino que es bíblico lo que le estoy hablando. Mateo 16, 18 dice lo siguiente: yo también te digo que tú eres Pedro. Le estaba hablando con el apóstol Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oiga, y aquí hay que aprender a leer, porque muchos dicen que Pedro es la roca. Si Jesús le hubiera dicho a Pedro que él era la roca, le hubiera dicho: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre ti, que eres la roca, edificaré mi iglesia. Esa hubiera sido la forma correcta, si Jesús hubiera querido que la iglesia descansara sobre el apóstol Pedro. Pero como sabía que el apóstol Pedro era un hombre falible como cualquiera de los demás, como cualquier otro hombre, que tenía sus debilidades, que estaba en un proceso de perfección, no le podía poner esa carga al apóstol Pedro. Entonces le dijo: sobre esta, y entonces ha de haber hecho Jesús esto: sobre esta roca que soy yo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos alegan que a Pedro le dieron las llaves, esto y lo otro. Sí, está bien, pero él no es el cimiento de la iglesia. Ese es lo voy a decir claro, es una mentira que le metieron a los cristianos para poder adorar, para poder seguir, para poder someterse a lideratos, a gobiernos de hombres. Y al único que nosotros debemos de estar sometidos bajo su liderazgo, bajo su autoridad, es Dios, es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo, es el Padre eterno. Mateo 18, 17 dice, y está hablando de un problema que se pudiese dar en las iglesias, el que yo le decía: y si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos, o sea, como alguien que no era del agrado, que estaba diciendo.
O sea, ¿ante quién tenía que poner aquel que había caído en pecado? Ante la iglesia. Entonces la iglesia no puede ser un edificio. Hechos 8:1 dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. ¿A quién hicieron que se esparciera? A los creyentes, a la iglesia. Y empezó la diáspora, empezó la salida de la iglesia y empezó la persecución a la iglesia, o la persecución de la iglesia. Entonces la iglesia no es un lugar físico, es un ente espiritual la iglesia. Ahora, en estos tiempos se han dado restricciones. Por ejemplo, ahorita todavía estamos con la restricción de la salida, ¿verdad? Principalmente los niños, los adultos mayores, los que tenemos enfermedades, esto y lo otro, hay mayores restricciones para salir y para reunirnos. No podemos, con la libertad que quisiéramos, congregarnos, o sea, reunirnos. Entonces, muchos consideran que estamos deshonrando a Dios porque no lo hacemos, o que no nos estamos congregando, o que estamos en desobediencia porque no estamos llegando a un lugar a reunirnos. Pero realmente comprendemos lo que significa que no dejemos de congregarnos, porque ese es el punto. Dentro del mundo cristiano, llamémoslo así, o dentro del mundo cristiano, muchas veces se tiende a la utilización de versículos, de porciones de la Biblia sacados de su contexto. Paul creo que era el que decía un día de esto, no sé si martes o el viernes, decía él que realmente tenemos que ver el contexto de dónde ha sido sacado o dónde está puesto aquel versículo que estamos utilizando, porque muchas veces utilizamos versículos de la Biblia que son verdades para nuestro propio propósito o beneficio, para nuestra conveniencia, y es ahí donde caemos en el error. Por ejemplo, aplicaría hoy en estos tiempos decir, como decía el apóstol, no sé si era el apóstol Pedro, creo que era, sí, el apóstol Pedro, en Hechos 5:29, si usted me acompaña, dice, mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ok. Entonces yo le pregunto a usted hoy este día, dentro de este contexto, de esta pandemia que hay, ¿aplica este versículo? ¿Debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres? Si la restricción está en no tener reuniones masivas. Ahora, fíjese, como es un contexto epidemiológico, es un contexto de salud, de salubridad, lo recomendable es que no nos reunamos. ¿Por qué? Porque no sabemos quién está infectado y quién no, porque hay gente asintomática. Ahora, yo no pretendo criticar a nadie si hay congregaciones que se están reuniendo o no se están reuniendo. En el caso de nosotros de Maranata, no nos estamos reuniendo en un edificio, pero en estos tiempos Dios nos ha dado estos elementos tecnológicos para que nos podamos reunir. Y yo he oído expresiones como esta: es que hoy no nos estamos reuniendo, es que hoy no nos estamos congregando.
Y eso ha estado sonando en mí desde hace días. Y entonces digo yo, ¿y entonces qué estamos haciendo todos los días a las 6:30 de la tarde? Cuando de lunes a sábado tenemos media hora en donde tenemos un devocional familiar, en donde se expone la palabra, en donde se expresan opiniones. Por supuesto que no estamos las 30, 40, 50 o no sé cuántas personas que están viendo la transmisión en vivo, ¿verdad? Cuando ponen sus opiniones ahí. Bueno, y ese es en el caso de nuestra iglesia, que lo hacemos en ese horario. Todas las filiales de Maranatha en El Salvador, o la mayoría, están haciendo transmisiones, algunas locales, otras que aparecen en Facebook. Nuestro pastor general comparte por las mañanas, y por la tarde también hay otro espacio de la iglesia de San Salvador, la iglesia de Sonsonate, la iglesia de Merliot y otras congregaciones. Aquí en Santa Ana hay varios pastores que están transmitiendo la palabra del Señor. Y la gente se conecta y escucha. Claro, hay congregaciones que no tienen esas posibilidades. Y me atrevería a decir que esa es la razón por la cual se reúnen físicamente. Entonces, a veces utilizamos la palabra de Dios a conveniencia nuestra. Entonces dice, ay, ¿por qué yo voy a obedecer a las autoridades? Y entonces yo le pongo el otro contexto: sométanse a toda autoridad, porque las autoridades han sido delegadas por Dios. Amén. Entonces hay cosas en las que tenemos que obedecer. ¿Por qué? Imagínense que se abrieran todas las iglesias y aún manteniendo los protocolos, el uso de la mascarilla, el uso del alcohol gel, el lavarse las manos, el tener cierto distanciamiento físico, el tener horarios diferentes, esto y lo otro, se corre el riesgo de contaminarse. No digo que no va a llegar el momento en que, primero Dios, y sea pronto, porque todos estamos en ese deseo de volvernos a reunir, porque como le decía al principio, el hombre fue hecho para tener relación, no para estar aislado, para vivir en grupos, no para vivir individualmente. Todos estamos deseando volver a encontrarnos físicamente. Entonces tenemos que aprender a ver las cosas bajo un contexto. Cuando Pablo escribe esta frase, esta verdad, la escribe en un contexto que está relacionado con la fe. Si usted lee todo el capítulo, usted va a ver todo lo que a lo que él se estaba refiriendo, de todo lo que habían pasado sus hermanos, de las vicisitudes, de las circunstancias adversas, de todo lo que ellos habían pasado. Y entonces se estaba dando una situación de un inminente retiro de las personas, no específicamente o esencialmente de un lugar físico, sino el abandono de la fe. Entonces, cuando se usa la expresión no dejando, y esa es la esencia en este versículo. ¿Qué significa esa expresión no dejando? De congregarse. Estas dos palabras, no dejando, en el original, que es en el griego, porque
En ese tiempo la Biblia fue escrita en griego y es de una palabra griega que, diciéndola en español, sería eskataleipo, y significa esta palabra, oiga, abandonar totalmente, irse, volver atrás, desertar, retroceder. Le repito, la frase no dejando viene de una palabra griega que es eskataleipo y significa abandonar totalmente, irse, volver atrás, desertar, retroceder. Entonces, ¿qué es lo que está Pablo diciendo en este momento? Y es lo que yo quiero trasladarle a usted. Dos cosas. Una, que no piense que no nos estamos congregando. Cambie ese cassette. Que no lo estamos haciendo de la forma tradicional o de la que estábamos acostumbrados a hacerlos, es cierto. Y que tal vez no sea de su total agrado el que lo estemos haciendo de esta manera. Pero por cuestiones de salud, de prevención, estamos esperando a que las condiciones de salubridad mejoren. No nos estamos reuniendo en un lugar físico por el momento, pero va a llegar el día en que lo vamos a hacer. Pero todos los días tenemos la oportunidad de reunirnos. Y gracias a Dios nos tocó vivir en esta época con esta pandemia. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque Dios permitió que esta pandemia llegara en tiempos en que usted y yo podemos comunicarnos a través de esta tecnología, que podemos reunirnos a través de esta tecnología. Entonces, veámoslo desde ese punto de vista. Y claro, tal vez a usted no le gustará porque usted no tiene contacto con otras personas. Entonces, ¿para qué voy a ponerme a oír? Estar ahí viendo en un aparatito chiquito, esto y lo otro, ni se ve bien, ni se oye bien. Mire, al final de cuentas, ya se lo voy a mostrar con la palabra, es estar en esa unidad espiritual, en esa reunión espiritual. Pablo lo decía. Yo le voy a poner el versículo o los versículos en donde Pablo asegura que aunque él no esté presente en cuerpo, estaba presente en espíritu. Entonces, yo creo firmemente que estamos reunidos en espíritu, o sea, estamos congregados. Porque le pregunto, ¿ha renunciado usted a su fe? No. ¿Se ha retirado usted? ¿Ha vuelto atrás a lo que antes era? No. Espero que no. ¿Ha desertado usted de esta fe? No. Espero que no. ¿Ha abandonado totalmente la fe usted? No, ¿verdad? Entonces, cuando dice no dejando, es que no se abandonen, que no se vayan, que no se vuelvan atrás, que no retrocedan. Ahora, si usted deja de escuchar palabras, si usted deja de leer la palabra, si usted deja de relacionarse, aunque sea por este medio, o con los que viven ahí en su casa, que sería la manera física, entonces usted sí corre el riesgo de llegar a empezar un proceso, de iniciar un proceso de abandonar, de volverse atrás, de retroceder en lo que ha caminado hasta este día en la fe en el Señor. Las reuniones de la iglesia se basan en la fe en Jesucristo. Hay gente que llega a la iglesia
y no está dentro de la iglesia. Y no me estoy refiriendo al edificio, sino al espíritu del cuerpo que se llama iglesia. Ha perdido su fe. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos de la palabra, está lejos del sentir, está lejos del espíritu de Dios, el espíritu de la palabra. Es que hemos llegado a confundirnos por la religiosidad, que con llegar a veces 1 o 2 domingos al mes estamos reuniéndonos, estamos congregándonos, estamos cumpliendo con un requisito. La reunión de la iglesia no es un requisito, es una necesidad. Amén. Cuando yo voy al local de la iglesia a reunirme con mis hermanos, o cuando yo me reúno a través de este medio con mis hermanos, es por una necesidad de alabar juntos a mi Dios, a nuestro Dios, de recibir el consejo de la palabra, de ministrarnos los unos a los otros, de apoyarnos los unos a los otros, porque eso es lo que dice, sino exhortándoos, dice. Entonces yo necesito ser exhortado por los demás a través de la palabra. Amén. Por medio de la palabra. Entonces es la necesidad de congregarse, no es cumplir un requisito. Los judíos dicen que se reunían en la sinagoga una vez a la semana, pero se reunían todos los días en sus casas. O más bien los de la iglesia primitiva. Entonces ve, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy? ¿O a qué el Señor nos condujo? A que nos reuniéramos todos los días a través de el internet, con las herramientas que hay. Entonces usted y yo nos reunimos a las 6:30 de la tarde. Yo quiero hoy animarlo, exhortarlo a que no permita que le llegue el desánimo, el desaliento, pensamientos, y si le llegan, en el nombre de Jesús deséchelos, y que anime, exhorte, aliente a otros. Llámeles por teléfono, escríbales un texto ahí, diciéndole: te animo a que nos reunamos a las 6:30 de la tarde, a que escuchemos la palabra. ¿No? ¿A qué horas transmite el hermano Jorge? A las 9, 9:30. 9 de la mañana. Wilfredo Escalante transmite a las 10 de la noche y tiene repeticiones en el día. El hermano Douglas Rivera allá en Iquilisco transmite a la misma hora que nosotros y la vuelven a retransmitir. Entonces, ve, tenemos dónde escuchar palabra, dónde reunirnos. Pero hay quienes dicen, aprovechando esta coyuntura para descansar, para tomarse el tiempo, no, si los tiempos son difíciles, son malos. Hoy es cuando más necesitamos oír palabra. Hoy es cuando más necesitamos exhortarnos, animarnos. ¿Por qué? Porque hay tanta corriente, hay tanta situación adversa que nos puede hacer retroceder. Y dice la palabra que el amor de muchos se enfriará, dice. Y yo no quiero que ni el mío, ni el de mi familia, ni el de mis hermanos en Cristo, todos se enfríe el amor. ¿Por qué? Porque cuando el amor se enfría, se acaba. Entonces, hay quienes la religiosidad los ha vuelto así, que piensan que
con ir un par de veces, domingos o entre semana al lugar físico, al edificio, ya está cumpliendo con el requisito de congregarse. No, el congregarse va más allá de esa situación. Entonces, si nosotros leemos los versículos 38 y 39, veamos por qué Pablo estaba exhortando a los creyentes. Es Hebreos 10, 38, 39. Dice: mas mi justo, dice, vivirá por la fe. Y si retrocede, oiga, mi alma no se complacerá en él. Entonces, el no dejando, por eso Pablo insistía, porque había quienes en ese tiempo querían retroceder. ¿Y por qué querían retroceder? Porque había persecución, había muerte, había castigo, había de todo, pues había una situación adversa como la hay ahora. Solo que en ese tiempo era una persecución física. Hoy hay una pandemia, hay una persecución espiritual en estos tiempos. Pero dice, y si retrocede, mi alma no se complacerá de él. Fíjense, el peligro de ese no dejando de congregarse. Se corre el riesgo de llegar a retroceder en la fe. Amén. Y entonces Dios no va a ser complacido por el tal. Y sigue diciendo, oiga, pero nosotros, oiga, y repítalo conmigo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Fíjense, mire qué oportuna la aseveración de Pablo, esta verdad, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces, el hecho de que Pablo exhortara a no dejar de congregarse era eso. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos teniendo fe, que nuestra fe vaya de aumento en aumento como la luz de la aurora, para preservar nuestra alma. Así cuando venga el Señor en su segunda venida, nos encuentre listos para irnos con Él. Entonces, tenemos que ver ese contexto. Entonces, Pablo animaba a la iglesia de ese tiempo, que estaba viviendo persecución. Él se vio obligado a recordar y a animarlos a no perder la esperanza, a no perder la fe. Y eso es lo que esta mañana yo quiero hacer con usted. Animarlo, exhortarlo, recordarle que usted es un hijo de Dios, que usted es uno que ha sido llamado en el cielo más que vencedor en Cristo Jesús, que todo lo puede en Cristo. Dígame, ¿cuántas cosas no ha pasado usted? ¿Cuántas situaciones adversas no ha tenido? ¿Cuántas veces le ha tocado batallar contra situaciones económicas, financieras, problemas familiares, conyugales, laborales? Pero aquí está, ¿verdad? Creyendo y confiando en su Señor. Entonces yo quiero animarlo, exhortarlo a que no abandone, a que no se retire, a que no retroceda, a que no se estanque. Sigamos adelante. Si a todos nos llegan situaciones, mire, yo le voy a testificar esta mañana. Esta semana para mí ha sido una semana de lucha. El día miércoles fue, ¿verdad? El día miércoles tenía yo buen ánimo, así le digo, tenía buen ánimo.
hice las cosas que tenía que hacer, me puse mi prótesis y me fui a hacer ejercicios. Iba bien y se me ocurrió caminar más rápido de lo que tengo que caminar y me di una caída que créanme que todavía tengo dolor en mi brazo derecho, me duele bastante. Me hice una pequeña cortada en mi brazo que no fue profunda, gracias a Dios, ¿verdad? Pero yo tengo que cuidarme de cualquier herida. Y cuando me caí, yo creo que Paul se dio cuenta, estaba molesto, y no molesto con nadie, sino conmigo mismo, porque me había caído, porque no había sido capaz de sostenerme, di un mal paso y me caí, y fue estrepitoso, o sea, me di contra la pared y me fui chollado, entonces me raspé todo, y algo que tenía ratos de no experimentar me dio miedo. Y he estado batallando contra eso. Y le he estado pidiendo a Dios que me quite eso. Me dio miedo, la caída me afectó tanto que me dio miedo estar usando la prótesis, estar caminando. Pero yo sé que tengo a mi Dios, tengo un Dios que me protege, que me provee, que cuida de mí. Y que Él me ayuda a no abandonar, a no retirarme, a no estancarme. Y tengo que levantarme y seguir adelante. Porque Dios está conmigo. Después de vencer esas cosas pequeñas para otros, grandes para mí, entonces me convierto en un más que vencedor. Y nada me hubiera costado decirle el día jueves a Jaime o a Paul o a Celina, a Mariceli o cualquier otro, o a Wilfredo, miren, háganme un favor, prediquen ustedes hoy este día, yo no tengo ganas de predicar. Y me hubiera ido, me hubiera encerrado, y el miércoles no hubiera escuchado a Celina, el jueves no hubiera predicado yo, el viernes no hubiera escuchado a Mariceli ni a Paul, anoche no hubiera escuchado al hermano Manuel. Pero no se trata de eso, se trata de seguir adelante, se trata de saber que hay un Dios que nos guarda, que nos cuida, que aunque andemos en el valle de la muerte, de la sombra de la muerte, no temeremos al mal. ¿Por qué? Porque su vara y su callado están con nosotros para infundirnos ese aliento que necesitamos, y que aunque caigan 1000 a un lado y 10,000 al otro, a nosotros no va a llegar el lazo del cazador ni la saeta. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto fe en nosotros. Dios nos ha dado fe en nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es pedirle que nos aumente la fe, que crezcamos en fe, porque de eso se trata. La palabra de Dios se trata de fe, de creer. Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, en la medida que usted y yo oigamos la palabra de Dios, en la medida que usted y yo nos congreguemos física y espiritualmente, entonces vamos a crecer. Probablemente usted está enfocado en distanciarse de la iglesia. Y eso lo puede llevar al punto de renunciar a su fe. Porque hay tantas cosas hoy en estos tiempos que nos pueden apartar del amor de Cristo. Leamos los versículos 32 al 34, siempre de Hebreos 10. Bueno, antes quisiera que leyéramos, se me quedó por ahí un versículo, es donde quiero demostrarle que Pablo no estaba físicamente con ellos. Primera de Corintios 5, 3, 4. Miren lo que dice. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Está hablando del hijo
que se mete con su madrastra y que la iglesia no hace nada. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces, la reunión no solamente es física, sino que es espiritual. El congregarse no solamente es físico, sino que es espiritual. Por eso le decía yo que hoy en las iglesias hay mucha gente que está físicamente, pero espiritualmente para nada. Y dicen que se congregan, pero no es cierto. Están más secos que una rama que sirve para hacer fuego. ¿Por qué? Porque su espíritu no está ahí. Entonces, Hebreos 10, 32, 34 dice lo siguiente: pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimiento, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Entonces, el pueblo de ese tiempo, la iglesia de ese tiempo, había padecido enormes dificultades, como las está teniendo hoy usted. Todos tenemos dificultades económicas, familiares, matrimoniales, de todo tipo. Muchos han perdido sus trabajos, sus economías se han disminuido tremendamente. Eso ha generado que hayan roces entre la familia, entre los esposos. Pero oigan lo que termina diciendo el versículo 34, y esto es lo que debe de animarnos: sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Mire, el Señor Él ha heredado, Él está sentado en el cielo, allá a la par del Padre, y nos ha hecho coherederos juntamente con Él de todas las cosas. Repito y termino con esto: que ningún creyente ha sido diseñado para vivir en una vida de aislamiento. La esencia de ser una iglesia es que somos una comunidad que fue llamada de la muerte a la vida para aprender a vivir como una familia de Dios aquí en la tierra. Entonces la iglesia nos está proporcionando un aprendizaje, es una necesidad, como decía yo, el congregar. Por lo tanto, usted y yo debemos de desear, pero no solamente nos debemos de quedar con el deseo, sino que tenemos que buscar el congregar. Cuando se pueda, físicamente. Yo le digo, por ejemplo, aquí en el país hay municipios y muchas de las zonas rurales de nuestro país que no están contagiadas. Entonces la gente perfectamente puede reunirse en sus locales. Ahí salen fotografías testimoniales de que la gente en pueblitos, en caseríos, en cantones en nuestro país, no usan mascarilla. Ahí no hay virus. Entonces ellos perfectamente se pueden reunir. Pero por ejemplo, en las ciudades, en el área urbana donde hay mayor concentración de personas, es donde hay más contagio. Entonces tenemos que evitar momentáneamente. Aquí tenemos la posibilidad
La mayoría de nosotros tenemos como dirían los gringos, un smartphone, ¿no? O sea, un teléfono inteligente que nos permite conectarnos. Y entonces podemos reunirnos a través del Facebook, momentáneamente. Va a llegar el momento en que vamos a regresar. Y entonces, ¿por qué? Porque debemos de considerarnos unos a otros, dice la palabra, para estimularnos al amor y a las buenas cosas, a las buenas obras. Entonces, ¿qué hacemos aquí? La prédica de cada día que usted oye, la palabra que usted oye, simple y sencillamente es para estimular su espíritu, su alma y la mía a que ame más a Dios y al prójimo, y para que aprendamos que el propósito de tenernos en esta tierra de Dios es que hagamos buenas obras, porque a través de ellas vamos a reflejar el amor de Dios a la humanidad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es perseverar hoy. Y termino con este versículo en Hechos 13:43. Dice lo siguiente: y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Entonces hoy yo quiero instarlo este día, animarlo este día, a que persevere, a que no desmaye. Usted y yo, dice la palabra, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque hemos, con la ayuda y el favor de nuestro Dios, a través de su Santo Espíritu, hemos salido de situaciones adversas, situaciones contrarias, difíciles. Y hoy más que nunca, amados hermanos, necesitamos estar unidos por la fe, con un mismo espíritu, en un mismo Señor, dice la palabra. Así que yo lo animo esta mañana a que no deje de congregarse, a que no abandone su fe, a que no retroceda, a que no se estanque, a que no vuelva atrás. Haga a un lado la comodidad que tiene ahorita y vuelva hacia Dios. Quiero terminar orando esta mañana, dándole gracias a Dios y pidiendo por todos aquellos que hoy su fe se ha enfriado, su amor se ha enfriado, para que sea avivada la llama del Espíritu que un día puso el Señor en sus vidas. Padre, te damos gracias en esta mañana por el favor de tu gracia, de tu amor, de tu paz. Señor, esta mañana tu palabra nos ha animado, nos ha exhortado para seguir adelante, Señor. Tu palabra es la buena semilla, Señor, que cae en buena tierra, que somos nosotros. Te pido, Santo Espíritu, que la riegues para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y te pido también por todos aquellos que están desanimados, por los que están frustrados, por los que están enfermos, por los que están decaídos, por los que han tenido y tienen pensamientos de abandonar, de volver atrás, por aquellos que su amor se ha enfriado y que su fe se ha visto disminuida. Yo quiero pedirte hoy, Espíritu Santo, que hagas el milagro de avivar la llama, de aumentar la fe, de animar sus vidas, sus almas, de reconfortarlos, de sanar a los que están enfermos, de resolver las necesidades que cada uno de ellos tiene, Señor, y que vuelva a tener ese brillo, esa luz que un día tuvo
cuando llegó a tus pies, que pueda ver la obra que tú has hecho en cada una de sus vidas. Señor, esta mañana nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que nos alientes, que nos animes, que nos llenes de tu fuerza, de tu poder, Señor, para ser más que vencedores en ti, Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias, Dios eterno. Que la paz y la gracia de nuestro Señor esté con todos y cada uno de nosotros. Amén.